días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa ensalada de repollo o col morada, súper sencilla y súper rica. Lo primero que vamos a necesitar pues va a ser naturalmente un repollo o col morada, pero vamos a utilizar menos de medio repollo. Lo que pasa es que este repollo está bastante grande, así que si estás usando uno más pequeño, pues posiblemente sea medio repollo el que tengas que usar. Lo vas a cortar fino, bien finito, para que nos quede mucho más rica la ensalada. Vamos a hacer esto con toda la cantidad de repollo que vayamos a utilizar. Como les comenté, a mí me sobró un poco porque en realidad estaba muy grande. Luego lo vamos a llevar a un bowl y aquí donde vamos a hacer la ensalada vamos a empezar a reservar los ingredientes. Entonces lo separo y luego vamos a continuar con zanahorias. Vamos a usar 2 zanahorias grandes y lo puedes cortar tú misma con el cuchillo bien finito o lo puedes rallar, que me parece hasta mucho más fácil. Luego que lo hayamos rallado, lo vertemos en el mismo bowl o ensaladera y luego el ingrediente favorito de esta receta, que es una manzana verde. Le vamos a retirar la piel. Y mientras tanto vamos a preparar agua con medio limón. Lo dejamos a un lado y vamos a empezar a cortar la manzana. Como ustedes saben, las manzanas se oxidan muy fácilmente. Por esa razón tenemos esta agua con limón para precisamente preservarlo mientras terminamos de hacer la ensalada. Luego lo vamos a cortar en bastoncitos bien pequeñitos, tal cual como te estoy mostrando. Una vez hayas terminado, vas a verterlos en el agua con limón y vas a hacer lo mismo con toda la manzana. Ahora vamos a preparar el aderezo. Para este aderezo yo estoy usando yogur natural sin sabor, sin azúcar. Vamos a utilizar unas 7 cucharadas. Luego vamos a utilizar una cucharada de mayonesa. Luego vamos a utilizar de 1 a 2 cucharadas de limón. Luego vamos a usar pimienta, un poquito de sal. Vamos a mezclar todo muy bien hasta lograr integrar perfectamente la mayonesa con el yogur. Puedes utilizar en lugar de yogur crema de leche si deseas. Voy a utilizar una cucharadita de vinagre de manzana, que aparte es buenísimo para la salud, y voy a endulzar con stevia. Tú puedes usar también miel. Yo en mi caso pues lo probé y me pareció rico inicialmente, pero luego me di cuenta que le hacía falta un poquitico más. Entonces, luego para finalizar la ensalada, vertemos toda la manzana y vamos a agregar otro poquito más de miel porque sentí que le hacía falta un poquitico. Y ahora es momento de verter este aderezo a la ensalada y vamos a mezclar todo muy bien hasta lograr integrar este aderezo con toda la ensalada. Especialmente no se olviden de la ensalada que queda en el fondo. Una vez la tenga lista, este es el resultado. Una ensalada fácil, sencilla, deliciosa, que les va a encantar. Y si a ti te ha gustado esta ensalada, súper fácil, como se pueden dar cuenta que se hace en un par de minutos, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también para que me regales un like, que es súper importante para mí. No te quedes con los antojos, por favor prepara esta ensalada, te aseguro que te va a gustar, que te va a encantar, y a los niños estoy segura que también les va a gustar muchísimo. Estoy segura que esta ensalada les va a encantar, especialmente a las personas que les gustan las ensaladas un poquito dulcecitas, pues es una excelente opción. Al final recuerda que siempre te voy a dejar todos los ingredientes usados en esta receta, al igual que en la cajita de información, y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote. Chao.